La evolución de la administración. La administración ha venido evolucionando a través de los tiempos, desde los tiempos primitivos hasta la actualidad, e inclusive recibió aporte de los diferentes tipos de culturas, tal y como podemos ver y apreciar. En la época primitiva se desarrolló la administración de manera muy empírica a lo largo del proceso administrativo. Podemos hablar que en esos tiempos ya se planificaba, se organizaba, se dirigía y se controlaba de manera muy práctica, de manera muy rudimentaria, en donde el hombre primitivo, al cazar un mastodonte, un bisonte o una bestia de esa época, planificaba en qué momento se iba a realizar el ataque, se organizaban cuántos iban a ir al ataque o cómo lo iban a atacar, por la vanguardia o la retaguardia, quién iba a liderar el ataque. Tal vez no existía la comunicación, pero a través de gruñidos se alentaban unos a otros para poder cazar y dar muerte a esta bestia. Una vez cazada la bestia y estando muerta, la carne era llevada a la cueva, dándole una temperatura adecuada para poder preservar y no entrar en un estado de putrefacción. Entonces, en esta pequeña historia que te he comentado, podemos ver y apreciar que se observa la planeación, la organización, la dirección y el control, y la cueva como un medio, llamémosles, a nivel de un almacén muy primitivo, pero sin tener el conocimiento técnico, ya sabía la temperatura ideal que ésta debía mantener, a la vez de una logística de frío muy rudimentaria. Si lo pasamos a la época del Egipto antiguo, podemos ver y apreciar en esta pequeña figura que para construir la pirámide de Keops se necesitaron un promedio de 20 años y más de 100.000 obreros, según el historiador Heródoto, en donde apreciamos que también se pudo dar la administración en forma empírica y técnica, en donde para poder realizar ese tremendo coloso se tuvo que reclutar y seleccionar a ciertos operarios, a cierto grupo de personas que tuviesen la capacidad física y la capacidad muscular de poder soportar el tremendo calor hacinante que reinaba en aquella época, y también que reuniera los conocimientos necesarios para poder levantar la tremenda pirámide. E inclusive hubo haber una adecuada organización para trabajar por grupos, una dirección adecuada a cargo de un supervisor que tuviese a cargo de la construcción de la pirámide, y un control adecuado del recurso humano, un control adecuado de los materiales, un control adecuado de las herramientas y de las piedras que eran traídas de una determinada cantera. Ejemplo de una administración empírica y a la vez técnica, pero incipiente para la construcción de este gran coloso. Igualmente lo podemos ver y apreciar en la construcción de la Gran Muralla China. Si vamos a Perú, podemos ver y apreciar que también existió la administración, y lo podemos ver en estos quipus, en lo cual a través de los diferentes tipos de colores y diferentes tipos de nudos podemos ver y apreciar que se registraban todos los acontecimientos sociales, históricos, económicos de aquella comarca, los cuales estaban a cargo de un personal técnico llamado los tucurricu. Entonces hablamos de que sí existió la administración. Podemos ver también que en nuestra cultura inca estaban los tambos, que era una especie de pequeños almacenes donde se guardaban los productos agrícolas de aquella época, para que pudiesen preservarse, guardarse y utilizarse cuando la jurisdicción estaba en desabasto, y que sean utilizados cuando el chasqui pasaba por esa jurisdicción. Entonces vemos y observamos que la administración evolucionó desde los tiempos primigenios a través de los diferentes tipos de culturas, e inclusive en el Perú. Revolución industrial. La revolución industrial fue el punto de partida para sentar las bases de la administración actual, ya que la revolución industrial trae consigo la aparición de fábricas, pero también trae consigo la aparición de numerosos problemas organizacionales, ya que si bien aparecen las fábricas, también traen problemas organizacionales a gran escala, pues no había la forma o determinar la cantidad a producir, cómo ordenar el espacio de trabajo, e inclusive cómo motivar a sus diferentes tipos de trabajadores para darles el sueldo y salario adecuado. Entonces, para dar solución a estos problemas de esa época, nacen las dos primeras escuelas administrativas, la científica por Frederick Wilson Taylor y la clásica por Henry Fayol. La administración científica, propuesta por Frederick Wilson Taylor,
su principal representante, pero también hubieron otros seguidores como Lawrence Gunn, los esposos Gilbrecht y lo que es el empresario Henry Ford. Frederick Winston Taylor fue considerado el padre de la administración científica con su obra Principios de la Administración. El principal objetivo de esta primera escuela era aplicar los procesos, los métodos de la ciencia a los problemas organizacionales que ya planteaban las nacientes empresas producto de la revolución industrial. El principal objetivo de la administración científica era aumentar la productividad de la empresa, pero centrándose en el nivel operacional. Es decir, si se aumentaba el salario de los operarios, la producción podía ir incrementándose. Pero la principal dificultad de esta administración era que las normas, los reglamentos eran muy duros, muy rígidos, muy inflexibles. Además de las condiciones de trabajo no eran las adecuadas para el operario. Y tercero, simplemente que al operario se le dio un enfoque microscópico, es decir, no se le valoró ni emocionalmente, sentimentalmente, ni psicológicamente. Simplemente el operario estaba para producir y punto. Y se le rotaba de una área a otra área según sus habilidades y según su destreza. Y si no funcionaba y si no rendía, simplemente era desvinculado del trabajo. Administración clásica. Propuesta por Henry Fayol, considerado el padre de la administración moderna. Con este gurú se sentaron las bases principales de lo que hoy es ya la administración. Él aplicó o diseñó los principios generales de la administración, los cuales son aplicativos en todos los tipos y niveles organizacionales. Estos principios de la administración son 14, los cuales tú los puedes estudiar y ver en tu manual respectivo, los cuales son la división del trabajo, la autoridad, la disciplina, la unidad de mando, la unidad de dirección, el trabajo en equipo, la remuneración al personal, la centralización, la descentralización, entre otras. Nos muestra también que toda empresa, para que pueda lograr sus objetivos y metas, debe realizar estos 5 elementos: la planeación, la organización, la dirección, la coordinación y el control. Hoy en día vemos que estos 5 elementos se han resumido en 4: planear, organizar, dirigir y controlar, que es el proceso administrativo o considerados como los elementos de la administración. También Henry Fayol nos muestra que en toda empresa la podemos diferenciar como una organización formal e informal. La organización formal vendría a ser aquella organización que está en el papel y que nos muestra cómo está dispuesta en sus diferentes niveles organizacionales. Es su nivel estratégico, su nivel táctico y su nivel operativo, y la disposición que hay en todos los niveles organizacionales que hoy conocemos como órganos directivos, órganos de control, órganos consultivos, órganos de apoyo, órganos de asesoría y los órganos de línea. Y la organización informal vendría a ser aquel tipo de organización que, si bien no está en el papel, pero se da dentro de la empresa, que vienen a ser las relaciones amicales y los antagonismos que presenta cada tipo de nivel. La administración. La administración la podemos definir como una ciencia, como una técnica y un arte que permite que las empresas puedan alcanzar la eficiencia, la eficacia y la productividad. Para que estos 3 estados puedan ser alcanzados, necesita que el administrador haga un buen uso de los recursos. Y estos recursos son la tecnología, la materia prima, los recursos económicos, el recurso humano y el recurso financiero, para que pueda alcanzar sus objetivos organizacionales, que son posicionamiento, crecimiento, desarrollo y diversificación. Dicho de esta manera, supongamos que es una empresa textil. Una empresa textil que se dedique a la producción y confección de diferentes tipos de prendas, por lo tanto, necesita de tecnología para producir. Entonces, ¿qué necesitamos? Remalladoras, bordadoras, máquinas, línea recta. Necesitamos materia prima, los diferentes tipos de fardos de tela, cierres, botones, tintes, entre otros. Necesitamos del aspecto económico, es decir,
la cantidad económica suficiente que puede disponer la empresa para comprar la tecnología, para comprar la materia prima con los estándares de calidad correspondientes y asimismo contratar y reclutar al mejor personal humano para poder utilizarlos en los diferentes procesos que se dan en el área textil y el recurso financiero para poder afrontar diferentes tipos de proyectos o poder entrar a un endeudamiento, es decir, negociar con los diferentes bancos, con alguna entidad financiera para obtener un crédito y utilizado en el proyecto adecuado. De esta manera, la importancia de la administración sería generar un desarrollo económico en la jurisdicción, es decir, ser fuente de trabajo, un desarrollo político y un desarrollo social. No solamente generar utilidad y rentabilidad solamente para la empresa, sino preocuparse por el crecimiento, por el desarrollo de la jurisdicción, es decir, desarrollando cultura, deporte, recreación y mejorando el nivel de calidad de vida de la zona, es decir, lo que hoy en día es conocida como la responsabilidad social. Entramos a otro punto, los recursos empresariales, que vendrían a ser las herramientas, las armas del que dispone un administrador que está a cargo de cualquier tipo de empresa, sea un restaurante, sea una empresa educativa, una empresa que se dedica a la producción, una empresa que se dedica a nivel industrial, una empresa que se dedica a nivel comercial, una empresa que se dedica a nivel de servicios. Por lo tanto, si toda empresa busca crecer, desarrollarse, diversificarse y posicionarse, necesita utilizar estos 4 elementos: la tecnología, los materiales, el recurso humano y tener el recurso económico y financiero para alcanzar esos objetivos. Pero para que el administrador pueda aplicar debidamente estos recursos, necesita apoyarse en 3 tipos de habilidades: la habilidad técnica, la habilidad humana y la habilidad conceptual. Estas 3 habilidades son conocidas como las habilidades administrativas que debe disponer un gerente o un administrador. La habilidad técnica es la que nosotros adquirimos académicamente, ya sea a través de un seminario, a través de una capacitación o asistiendo a un centro superior. Por ejemplo, podemos adquirir habilidades de cómo controlar un almacén utilizando la técnica del VINCAR, del CARDES. Podemos saber cómo comprender al cliente, cómo analizar el comportamiento del consumidor a través de la investigación del mercado. Podemos utilizar técnicas para diseñar procesos de fabricación e inclusive elaborar herramientas de evaluación de personal para darle la motivación, la promoción adecuada que necesita. La habilidad humana, entendida bajo 2 principios: trata a las demás personas como quisieran que te trataran a ti, y lo que no quieras para ti, no se lo hagas a nadie. Dicho de otra manera, el aspecto humano debe ser considerado como la piedra angular en todo tipo de organización. Por lo tanto, debe haber una comunicación franca y abierta hacia ellos, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Y el aspecto conceptual básicamente vendría a ser la concepción general que tiene el administrador o el conocimiento de las diferentes funciones de todas las áreas, ya sea de marketing, ya sea de producción, logística, finanzas, para tomar la decisión más acertada y permita que la empresa pueda alcanzar su ansiado objetivo. A través de un ejemplo lo podemos apreciar. Mira, si administramos un restaurante, necesitaremos de tecnología. Por lo tanto, ¿qué necesitaría un restaurante? Necesitaría de máquinas y equipos, y entre ellas tendríamos que tener lo que es las cocinas, las congeladoras, los televisores, los microondas, licuadoras, los POS, entre otros. Necesitamos de recursos materiales, que está conformado por materia prima, insumos y partes, que dependiendo de la línea de platos que esto ofrezca, ya sea un plato económico, un ejecutivo o un a la carta, por lo tanto, esta materia prima y este insumo debería reunir el estándar correspondiente que es exigido por ese mercado. Entonces veremos que necesitamos: tubérculos, legumbres, frutas, carnes, entre otros. El recurso humano, que vendría a ser el personal que necesitamos. Y este personal debe reunir
la habilidad, la competencia, la destreza para ese puesto, de tal manera que pueda haber un correcto desempeño a nivel administrativo, a nivel operativo y a nivel técnico. ¿Qué personal necesita un restaurante? Necesita un administrador, una secretaria, una cajera, los anfitriones, el personal que puede trabajar en valet parking y un buen chef y un ayudante chef, entre otros. Pero también la empresa necesita del recurso económico y financiero para poder afrontar los diferentes gastos diarios y también poder invertir en nuevos proyectos recurriendo a un endeudamiento con alguna entidad financiera y dependiendo de la experiencia crediticia poder afrontar este pago o este endeudamiento. Los roles administrativos, propuesto por Henry Misberg, lo cual lo ves en tu manual. Dentro de los roles propuestos para todo administrador tenemos que se dan los roles interpersonales, los roles informativos y los roles de decisión, los cuales son asumidos, los cuales son dados en cada momento en el quehacer diario de la gerencia. Dentro de los roles interpersonales podemos ver que todo administrador, por ser líder, es la cabeza visible de toda empresa. Por lo tanto, debe comportarse adecuadamente. Debe fomentar una buena imagen interna y externamente. Debe ser el líder que encamine a todas las personas que trabajan internamente hacia el logro de los objetivos, predicando con el ejemplo. Sirve de enlace hacia empresas del exterior, hacia empresas públicas, hacia empresas privadas. También tiene roles informativos. Para tomar una decisión exacta, oportuna y veraz y no tener efectos negativos, debe conseguir la mejor información. Por ejemplo, si quisiera ingresar a un nuevo mercado, si quisiera lanzar un nuevo producto, debe estar informado cuáles son los nuevos dispositivos, cuáles son los nuevos reglamentos, cuáles son los nuevos permisos o cuáles son los nuevos gustos, deseos y necesidades que necesita este mercado. Transmite información importante hacia su equipo de trabajo. Debe buscar la mejor forma de transmitirla, de tal manera que pueda ser comprendida de la mejor manera y escuchar la opinión de sus trabajadores, de sus pares, para poder expresarlo hacia los niveles superiores. Tiene roles de decisión, es el propulsor, el que inicia el cambio, mejora el cambio para que la empresa lidere y la encamine hacia el éxito. Es el que busca resolver los problemas, negociar los conflictos, es el que distribuye los recursos adecuadamente, qué recurso empresarial hace falta, qué recurso empresarial debe mejorarse para que la empresa pueda alcanzar su objetivo organizacional o departamental. Estudiamos 3 tipos de sociedades: la sociedad anónima cerrada, la sociedad anónima abierta y la sociedad de responsabilidad limitada, las cuales están en la Ley General de Sociedades, la 26887. Sociedad anónima cerrada. Este tipo de sociedad se conforma por 2 personas hasta un máximo de 20. Sus órganos administrativos son la Junta General de Accionistas, el directorio, el cual puede prescindir de él, y la gerencia general. Ejemplo de este tipo de sociedad anónima sería Omnilife Perú, Corefo y lo que es Intralog. Sociedad anónima abierta. La sociedad anónima abierta está reglamentada por la Ley 26887, Nueva Ley General de Sociedades. ¿Qué nos dice esta ley? Que para constituir esta sociedad anónima debe haber más de 750 accionistas, que más del 30% del capital debe pertenecer a 175 o más accionistas. Esta sociedad anónima abierta puede negociar en bolsa, mientras que la sociedad anónima no lo hace. Otra de las características de este tipo de sociedad es que tiene 3 niveles de órganos: la Junta General de Accionistas, el directorio y la gerencia general. Las sociedades anónimas también son llamadas sociedades de capitales, en las cuales se negocia todo lo que es referente en acciones. La sociedad de responsabilidad limitada es la que está compuesta con un mínimo de 2 personas y un máximo de 20 personas. Estos socios no responden con su patrimonio personal. Igualmente, la ley 26887 que menciona que sus órganos directivos son la Junta General de Socios y la Gerencia General.
La diferencia de la responsabilidad limitada con las sociedades anónimas es que su capital social se divide en participaciones y no debería llamarse acciones. Ahora te voy a comentar cuáles son los pasos para constituir una empresa como persona natural o como persona jurídica. Para constituir una empresa, ya sea de manera jurídica o de manera natural, todo empieza de la idea del negocio. Es decir, todo empresario, todo emprendedor tiene que tener creatividad e innovación para poder captar las 4 oportunidades que nos puede brindar el mercado, ya sea brindar un producto o un servicio completamente nuevo, bien brindar un producto o servicio de calidad superior al existente, bien comprar el negocio o adquirir una franquicia. Y una vez estudiado esto de que el producto o servicio va a ser adquirido por el mercado objetivo, terminado todo esto, nos vamos a la SUNAR. ¿Para qué? Para verificar si la razón social que le vamos a poner a nuestro negocio existe o no. O por lo tanto, separar el nombre de razón social por un tiempo prudencial. Hecho esto, tenemos que elaborar la minuta y posteriormente elevarlo a escritura pública para poder inscribirlo en la SUNAR de la jurisdicción correspondiente. De ahí ir a la SUNAR para obtener el RUC y sujetarnos a los regímenes correspondientes, ya sea el régimen general, ya sea el RER o el RUS, y verificar si en algún determinado ministerio o alguna entidad existe algún permiso, alguna licencia especial para poder operar la empresa, ¿no? Y posteriormente acercarnos al Ministerio de Trabajo para legalizar los libros de planillas y por último acercarnos a la municipalidad para obtener la licencia final de funcionamiento. Si es una persona natural, simplemente acercarnos a la SUNA a obtener nuestro RUC y acercarnos a un determinado ministerio, a una determinada entidad para que nos dé el permiso o licencia especial y por último a la municipalidad de la jurisdicción para obtener la licencia final correspondiente. Otro muy importante dentro de la administración es el proceso administrativo, que lo vemos en 2 fases. La fase mecánica y la fase dinámica. La fase mecánica, ¿por qué? O fase estática, ya que tanto la planeación y la organización se trabaja en gabinete, se trabaja dentro de la oficina en el planteamiento de los principales objetivos, programas, planes, proyectos para alcanzar lo que la empresa desea o quiere. Y en la fase de la organización simplemente nos planteamos los diferentes tipos de manuales administrativos que la empresa requiere para un buen funcionamiento. Podemos hablar del manual de organización y funciones, del reglamento de organización y funciones, del reglamento interno del trabajo, del MAPRO o manual de procedimientos, del MAPO, del manual de políticas y en este caso tener organizada la empresa en sus diferentes niveles organizacionales a través de los diferentes tipos de organigramas para que exista un mejor control. En ese sentido, la organización tendría que ver que cada cosa esté en su lugar y un lugar exista para cada cosa. Y la fase dinámica es la fase de movimiento, la fase de actividad, la fase proactiva que da vida a la empresa. Para que pueda llevarse una buena planeación y una buena organización necesito de la dirección. Es decir, utilizar las herramientas de la comunicación, del trabajo en equipo, del liderazgo y de la motivación para poder tener una buena influencia con todo el personal que trabaja dentro de ella y cumplir con los objetivos y metas organizacionales. Asimismo, realizar el control debido en las diferentes áreas operacionales, teniendo en cuenta los criterios de control que pueden ser calidad, tiempo y costo, que al final me van a permitir lograr estos objetivos organizacionales. Entramos al siguiente punto, sistemas empresariales o las áreas principales de todo tipo de empresa, ya sea un restaurante, ya sea una entidad educativa, ya sea un retail. Observamos que existen áreas funcionales. Estas son marketing, producción, finanzas, logística y talento humano, que cumplen los objetivos que busca una empresa
para alcanzar el posicionamiento, el crecimiento y la diversificación. El marketing centrándose en el cliente y analizando la competencia, la producción viendo la parte técnica y los procesos productivos adecuados para obtener el mejor producto o el mejor servicio que satisfaga al cliente, las finanzas buscando el fondo, utilizando el fondo y controlando el fondo adecuado, la logística teniendo la materia prima, la maquinaria adecuada para iniciar la producción y el talento humano buscando al personal correcto, adecuado, que tenga el perfil correspondiente para poder cumplir las funciones determinadas que nos permitan lograr los objetivos organizacionales que busca una empresa.